Cuando el multimillonario Alejandro Mendoza revisó las cámaras que instaló para vigilar a su gemelo paralizado, vio a la nueva sirvienta entrar en la habitación a escondidas, inclinarse sobre él y extraer documentos de un cajón secreto. Lo que parecía un robo era en realidad la punta de una conspiración que nadie esperaba, y la mujer a la que estaba a punto de acusar guardaba un secreto que cambiaría su vida para siempre. Alejandro Mendoza, un titán financiero de Madrid, vivía para proteger a su gemelo Tomás, paralizado tras un accidente. Para cuidarlo, contrató a una nueva sirvienta, Carmen, sin imaginar que ella traería consigo una verdad explosiva. La mansión de los Mendoza era un palacio de cristal y una sola mentira estaba a punto de hacerlo estallar. Para entender lo que Alejandro vio en esa pantalla, primero hay que entender quién era Alejandro Mendoza. No era un hombre acostumbrado a perder. Había construido un imperio desde cero, transformando pequeñas inversiones en un holding que abarcaba desde la energía hasta la tecnología. En el mundo de los negocios, su nombre era sinónimo de control, pero había una sola cosa que escapaba a su control absoluto: la salud de su hermano Tomás. Tomás no era solo su gemelo idéntico, era su otra mitad, el hombre que había estado a su lado en cada paso del camino, el cofundador silencioso que prefería las sombras a los focos. 3 años atrás, un accidente de tráfico en la carretera de La Coruña cambió todo. Un camión se saltó un semáforo y aunque Alejandro salió ileso, Tomás quedó atrapado entre los hierros retorcidos. Los médicos lograron salvarle la vida, pero no pudieron devolverle la movilidad. Desde entonces, Tomás vivía en una suite adaptada en el ala este de la mansión, comunicándose a través de una tableta y miradas que solo Alejandro sabía interpretar. Para Alejandro, cada día era una batalla contra la impotencia. Contrató a los mejores especialistas, instaló equipos de rehabilitación de última generación y blindó la propiedad con más seguridad que un banco central. Pero la mansión de los Mendoza, una imponente construcción de piedra y cristal en las afueras de Pozuelo de Alarcón, se había convertido en una fortaleza triste. Los pasillos eran demasiado largos. Los niños, Luis y María, de 8 y 6 años, habían aprendido a no hacer ruido, y la ausencia de su madre, fallecida 2 años antes del accidente, hacía que el silencio pesara aún más. No solo para las tareas domésticas, sino para el cuidado diario de Tomás y de sus hijos. Fue entonces cuando contrató a Carmen, una mujer de mediana edad, tez morena y manos firmes. Había llegado con una recomendación impecable de una agencia y un currículum que detallaba años de experiencia en cuidados geriátricos. Era discreta, eficiente, y desde el primer día los niños parecieron gravitar hacia ella de una manera que tranquilizó a Alejandro. Pero él era un hombre de negocios, y en su mundo la confianza era una moneda que se ganaba con evidencia, no con sonrisas. Así que, siguiendo su instinto, instaló cámaras ocultas, no en toda la casa, solo en la habitación de Tomás y en el despacho contiguo. Quería asegurarse de que su hermano estaba a salvo. Durante semanas, las grabaciones no mostraron nada fuera de lo común. Carmen ayudando a Tomás con las comidas, leyéndole en voz alta, ajustando su almohada. Pero una noche, después de una agotadora reunión con su socio y amigo de toda la vida, Ricardo Varela, Alejandro se sentó en su estudio privado a revisar el material del día. Avanzó rápidamente las horas, la luz de la luna que se filtraba por las ventanas, el reloj de pared marcando las 3 de la mañana. Entonces se detuvo. La puerta de la habitación de Tomás se abrió lentamente. Carmen entró sin hacer ruido, se inclinó sobre el gemelo dormido, sus labios casi rozando su oído. Lo que Alejandro no podía oír, pero sí ver, era el movimiento sutil de sus dedos mientras buscaban algo debajo del colchón. Luego extrajo un fajo de papeles y unas llaves pequeñas del cajón secreto que solo él y Tomás conocían. El mismo cajón donde se guardaban documentos confidenciales de la empresa. El corazón de Alejandro martilló contra sus costillas. La mujer en la que había confiado estaba robando información. Todo encajaba de golpe. Los recientes problemas con una fusión, las acciones que Ricardo había cuestionado, la sensación de que alguien estaba moviendo hilos en la sombra. Carmen no era una cuidadora, era una infiltrada.
Pero cuando se levantó del sillón dispuesto a confrontarla, la pantalla mostró algo que lo dejó paralizado. Carmen no se iba. En lugar de huir con los documentos, los desplegaba sobre la cama, tomaba el teléfono móvil de Tomás y escribía un mensaje en la tableta. La tenue luz iluminó las palabras que ella acababa de teclear, y aunque la cámara no captaba el texto, la expresión en el rostro de su hermano lo decía todo. No era miedo, era alivio. Había una conspiración, sí, pero la traición no venía de donde Alejandro imaginaba, y la verdad que estaba a punto de descubrir haría temblar los cimientos de su imperio. Alejandro no esperó al amanecer. Bajó las escaleras con el pulso, golpeándole en las sienes, la mano aferrada al teléfono, donde las imágenes de Carmen inclinada sobre Tomás se repetían en un bucle infinito. La puerta del ala este estaba cerrada, la abrió sin llamar. Dentro, Carmen se giró sobresaltada. Sobre la cama de Tomás, los documentos que había extraído del cajón secreto estaban extendidos y ordenados por fechas. La pantalla de la tableta seguía encendida, mostrando una sola palabra: explícale. Tomás miró a su hermano con una calma que desarmó la furia de Alejandro antes de que pudiera formular la primera acusación. Carmen no retrocedió. Con una serenidad que no encajaba con la de una ladrona sorprendida, le tendió un sobre. Dentro no había dinero ni joya. Había un contrato de trabajo firmado 3 meses atrás, pero no por la agencia de contratación. El contrato llevaba el membrete del antiguo abogado de la familia Mendoza, don Gonzalo de la Torre, un hombre que había manejado los asuntos legales de los hermanos durante más de 20 años y que se había jubilado repentinamente 6 meses antes del accidente. En el documento Carmen figuraba como enfermera especializada en lesiones medulares y custodia legal de bienes, contratada por el propio don Gonzalo con un propósito muy distinto al servicio doméstico. Esa fue la primera pieza que encajó. La segunda llegó cuando Tomás, con un esfuerzo visible, movió los ojos hacia la tableta. Carmen la tomó y él escribió lentamente, letra por letra, una confesión que llevaba meses guardando. Explicó que semanas después del accidente, cuando aún luchaba por recuperar algo de movilidad, había descubierto una anomalía en los balances de la empresa que Alejandro dirigía. Una serie de transferencias pequeñas, casi imperceptibles, que desviaban fondos hacia sociedades pantalla en Gibraltar. El rastro conducía a una sola persona: Ricardo Varela, el socio de confianza, el amigo de la infancia que Alejandro consideraba un hermano. Tomás, desde su inmovilidad, había comenzado a recopilar pruebas. Se comunicaba con don Gonzalo, quien desde su retiro empezó a investigar discretamente. Pero cuando el abogado enfermó y no pudo continuar, fue él mismo quien contactó con Carmen. Ella no era una desconocida. Era la hija de una mujer llamada Adela, la criada que había trabajado en la mansión durante 15 años y a la que Alejandro despidió de forma fulminante cuando desapareció un valioso reloj de su caja fuerte personal. El reloj fue encontrado más tarde en la taquilla de otro empleado, pero el daño estaba hecho. Adela murió 2 años después sin haber recibido disculpas ni haber visto restaurado su honor. Carmen había crecido escuchando las historias de la mansión y cuando don Gonzalo la localizó ya era una enfermera titulada con una especialización en cuidados intensivos. Le ofreció una forma de honrar a su madre y, al mismo tiempo, salvar a la familia que una vez le había fallado. La habitación se quedó en silencio. Alejandro miraba la tableta, los documentos, el rostro de Carmen, donde el dolor antiguo se mezclaba con una determinación férrea. Ella añadió algo más. Las noches que entraba en la habitación de Tomás no eran para robar. Estaba verificando que los documentos que él guardaba bajo el colchón y en el cajón secreto no hubieran sido alterados. Aquella noche, el mensaje que susurró en su oído no era un código, sino una oración, un ritual aprendido de su madre, que solía rezar con los niños Mendoza cuando tenían miedo en las tormentas. Pero aquí está lo que hizo que el mundo de Alejandro se tambaleara de verdad. Ricardo Varela no solo estaba desviando dinero. Había planeado acelerar la fusión con un grupo inversor extranjero para diluir las participaciones de los hermanos Mendoza, aprovechando la condición de Tomás para obtener una firma notarial que lo habilitara como tutor legal de facto. Y la fecha límite para esa firma era el día siguiente.
A las 10 de la mañana, en una reunión extraordinaria del Consejo, Alejandro sintió el vértigo. El hombre al que había invitado a cenar cada domingo, el padrino de sus hijos, estaba a horas de consumar una traición que liquidaría el imperio que ambos gemelos habían construido. Entonces Carmen se puso en pie, tomó los documentos y los guardó en una carpeta ordenada. Miró a Alejandro a los ojos y dijo las palabras que rompieron la última barrera. «Señor Mendoza, yo también odio a Ricardo Varela, pero no por su dinero, porque fue él quien escondió el reloj en la taquilla equivocada aquel día, solo para culpar a mi madre de algo que ella jamás haría. Lo sé porque ella me lo juró en su lecho de muerte, y ahora tengo la prueba». La prueba era un viejo registro de incidencias del personal, olvidado en un archivo del sótano, donde un antiguo jefe de seguridad anotó una conversación entre Ricardo y un empleado cómplice. Carmen la había encontrado esa misma noche, mientras revisaba los cajones con el permiso silencioso de Tomás. La conspiración financiera era solo la punta del iceberg. La herida abierta en el corazón de la familia Mendoza era más antigua, más íntima, y había sido infligida por la misma mano que ahora amenazaba con destruirlo todo. Alejandro se sentó en el borde de la cama de su hermano. Tomás extendió la mano que aún podía mover ligeramente y rozó la de su gemelo. Fue un gesto mínimo que lo decía todo. No estaban solos, pero ahora tenían menos de 12 horas para desarticular una operación financiera que llevaba años gestándose. Y para hacerlo, tendrían que confiar ciegamente en la mujer cuya madre había muerto señalándolos como culpables. La trampa estaba lista, solo faltaba que Ricardo Varela pusiera el pie sobre ella. Aquella noche, la mansión de los Mendoza se convirtió en un cuartel de guerra. Las horas se contaban con el avance de las agujas del reloj en el estudio de Alejandro, convertido en centro de operaciones. Carmen desplegó sobre la mesa de caoba los registros de seguridad que había encontrado en el sótano, amarillentos pero intactos. En una carpeta aparte, el contrato de don Gonzalo y las pruebas de las transferencias fraudulentas. Tomás, desde su cama, dictaba a través de la tableta, con una precisión que solo el silencio forzado por la parálisis podía haber agudizado. El plan debía ser perfecto, porque si fallaba, no solo perderían la empresa. Ricardo Varela era un hombre con recursos y si se sentía acorralado, nadie podía predecir hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Para avanzar, necesitaban más que documentos. Necesitaban la certeza de que el Consejo de Administración, compuesto en su mayoría por leales a Ricardo, no pudiera dar la espalda a las pruebas. Ahí fue donde la historia se enredó aún más. Mientras Alejandro hacía llamadas discretas a un auditor forense que conocía de otros tiempos, Carmen reveló algo que solo Tomás sabía. Durante sus noches en la mansión, había seguido el rastro de su madre a través de los secretos que escondían aquellas paredes, y el registro de incidencias no era la única pieza. En el despacho que una vez fue de don Gonzalo, ahora clausurado desde su jubilación, había un compartimento oculto tras una estantería. Allí, el viejo abogado guardó copias de todas las actas del Consejo, incluidas las que Ricardo había hecho desaparecer del archivo oficial. La clave era encontrarlas antes del amanecer. Alejandro y Carmen cruzaron el pasillo oscuro que conducía a la zona vieja de la mansión. La llave, una de las que Carmen había extraído del cajón secreto de Tomás, encajó en la cerradura con un clic que resonó como un disparo en el silencio. Dentro, el olor a papel y polvo envolvía un espacio congelado en el tiempo. La estantería cedió bajo la presión de sus manos, revelando una caja fuerte de pared que no figuraba en ningún inventario. La combinación era la fecha de nacimiento de Tomás y Alejandro, un detalle que don Gonzalo había compartido solo con el propio Tomás años antes. Al abrirse, no solo aparecieron las actas desaparecidas, había también una carta personal, con la pulcra letra del abogado, fechada apenas una semana antes de su muerte. Las primeras líneas helaron la sangre de Alejandro. La carta hablaba de un soborno. 2 meses antes del trágico accidente de La Coruña, Ricardo Varela había contactado con un mecánico del taller que hacía el mantenimiento de los vehículos de la familia.
La orden era clara: manipular el sistema de frenado del coche que Alejandro y Tomás compartían aquel día, simulando un fallo en la ITB. Pero el objetivo nunca fue Alejandro. Siempre fue Tomás, cuyo asiento era el más vulnerable en caso de impacto lateral. El accidente que dejó a su hermano paralizado no fue fruto del azar ni de un camión distraído. Fue un asesinato fallido, orquestado por el hombre al que llamaban amigo, para apartar a Tomás de la dirección de la empresa y allanar el camino hacia el control absoluto. La misma empresa que ahora, en pocas horas, iba a consumar su venta a un fondo extranjero con la firma falsificada de un gemelo que no podía moverse. Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Durante 3 años había vivido con la culpa de un accidente que creyó evitable, sin saber que la verdadera culpa tenía nombre y apellido. Pero Carmen no le dejó caer. Lo sostuvo con la misma firmeza con que había cuidado a Tomás cada noche y le recordó lo que había dicho su madre, Adela, en los pasillos de aquella casa. Donde hay una mentira antigua, la verdad llega como una tormenta, pero siempre limpia el aire. Esa tormenta estaba a punto de desatarse. Ahora las piezas formaban un mosaico criminal impecable. Las transferencias fraudulentas, los documentos ocultos, la confesión del mecánico que don Gonzalo había grabado en un cassette anexado a la caja, y sobre todo el móvil más oscuro. Ricardo no solo quería el dinero. En los márgenes de la carta, el abogado anotaba algo más terrible. Ricardo había deseado desde joven lo que los Mendoza tenían: el carisma, la solidez, la lealtad que inspiraban, y había alimentado esa envidia hasta convertirla en odio. Cuando Adela, la madre de Carmen, lo vio salir del despacho de Alejandro la noche que desapareció el reloj, él decidió destruirla para cubrirse, tejiendo una red de mentiras que ahora llegaba hasta sus hijos, Luis y María, a quienes quería alejar de la herencia. Faltaba apenas 1 hora para el amanecer cuando Carmen propuso el siguiente movimiento. No bastaba con exponer a Ricardo en la reunión, había que garantizar la seguridad de los niños y del propio Tomás mientras ellos estuvieran fuera. Llamó a Irene, la antigua compañera de su madre que trabajaba en la cocina y que nunca creyó la mentira del robo. Irene llegó sin hacer preguntas, con la misma discreción que había heredado de Adela, y se quedó velando a los pequeños y a Tomás con una promesa: nadie entraría en la casa sin que ella los enfrentara. Con las primeras luces del día, Alejandro se preparó. Carmen, transformada en su asistente ejecutiva, guardó los documentos originales en un maletín blindado. Ninguno de los dos durmió, pero la adrenalina borró el cansancio. Antes de salir, Tomás escribió en la tableta un último mensaje que Alejandro leyó con los ojos vidriosos: entra en esa sala como si estuvieras en mi cuerpo. Pelea con todo lo que yo no puedo pelear ahora. La firma era solo una letra, T. Pero cuando el Mercedes negro se detuvo frente al edificio corporativo, la sorpresa saltó del tablero. Ricardo Varela no estaba solo. Había convocado a una representante del fondo inversor extranjero, una abogada que ya traía los contratos de cesión preparados, y a 2 notarios. La trampa no solo planeaba absorber el imperio, sino hacerlo de manera legal irreprochable, con la firma falsa de Tomás ya lista y certificada. Y el tiempo para detenerlo se agotaba como arena entre los dedos. La sala del consejo estaba envuelta en una frialdad calculada. Ricardo Varela, de pie junto a la mesa de juntas, recibió a Alejandro con una sonrisa que pretendía ser afable, pero que no alcanzaba los ojos. La representante del fondo inversor, una mujer de traje azul marino y mirada impenetrable, ya tenía los contratos extendidos. Los 2 notarios, con sus protocolos a cuestas, aguardaban en un extremo, listos para dar fe de la firma de Tomás, una firma que nunca saldría de un cuerpo inmóvil. Ricardo se dirigió a Alejandro con el tono paternal que había ensayado. Alejandro, esto es lo mejor para todos. Tu hermano entiende que debemos asegurar el futuro de la empresa. Hoy culminamos un proceso largo pero necesario. Y luego, bajando la voz, añadió: no hagas una escena, piensa en los niños. Alejandro no respondió de inmediato. Se limitó a pedirle a Carmen, a quien presentó como su asesora legal, que repartiera las copias de un expediente que llevaba preparado. La carpeta contenía fotocopias de las transferencias fraudulentas
los balances manipulados y un extracto de la carta de don Gonzalo donde se describía el soborno al mecánico. Pero la verdadera detonación llegó cuando Carmen conectó un pequeño reproductor de cassette que había sobrevivido al paso del tiempo. La voz cascada del viejo mecánico, grabada en una cinta que don Gonzalo conservó como si se tratara de un relicario, llenó la sala. Me pagaron para que aflojara los tornillos del circuito de frenos. No sabía que iban a chocar. Solo me dijeron que era una advertencia. Un silencio sepulcral cayó sobre la reunión. Ricardo palideció. La representante del fondo frunció el ceño y pidió que se detuviera todo. Los notarios, incómodos, cerraron sus maletines, pero Alejandro no terminó. Pidió a Carmen que mostrara la última copia, la nota final de don Gonzalo, donde vinculaba directamente a Ricardo con la trama. Entonces, mirando fijamente al hombre que había considerado un hermano, dijo: «El accidente no fue un accidente, fuiste tú, y lo hiciste por envidia, porque siempre quisiste lo que nosotros teníamos, incluso desde niño». La sala entera giró hacia Ricardo, que soltó una risa nerviosa, un intento desesperado de desacreditar aquellas pruebas como una locura de un anciano en su lecho de muerte. Pero cuando Carmen extrajo del maletín el viejo registro de incidencias donde constaba la conversación entre Ricardo y el empleado cómplice del robo del reloj, la red se cerró. Aquello fue la puntilla. El documento, firmado por el jefe de seguridad de entonces, revelaba que Ricardo había sobornado a un guardia para esconder el reloj de Alejandro en la taquilla de Adela, la madre de Carmen. Era la venganza mezquina contra una mujer que había presenciado, sin saberlo, una conversación comprometedora. La abogada del fondo inversor se puso en pie, recogió sus papeles y anunció que su compañía se retiraba de cualquier acuerdo con un socio que afrontaba semejantes acusaciones. El imperio de Ricardo se derrumbó en cuestión de minutos, sin necesidad de que Alejandro levantara la voz. Solo la verdad, traída desde las sombras por una enfermera disfrazada de sirvienta, bastó. Ricardo, acorralado, intentó un último golpe. Gritó que todo era falso, que demandaría, que aquello era un montaje de un hombre que había perdido la cordura. Pero era tarde. Uno de los notarios, un hombre canoso que había trabajado durante décadas con el despacho de don Gonzalo, dio un paso al frente y, con una serenidad demoledora, afirmó que reconocía la letra y la voz de la cinta, y que él mismo atestiguaría en sede judicial si fuera necesario. La seguridad del edificio entró poco después, alertada por el mismo notario, y mientras dos guardias acompañaban a Ricardo fuera de la sala, Carmen abrió una pequeña caja que había permanecido en el fondo del maletín, la última sorpresa que el viejo abogado guardaba para los Mendoza. Dentro, envuelto en un pañuelo de seda descolorido, estaba el reloj que había causado la desgracia de Adela, acompañado de una nota de la propia mujer. La nota decía: «Encontré esto en el escritorio del señor Ricardo hace muchos años. Supe que si lo devolvía me iban a acusar de algo peor. Lo he guardado hasta que alguien con valor pueda limpiar mi nombre. Que Dios los bendiga». Alejandro tomó el reloj entre sus manos temblorosas. Entendió en ese instante que la justicia más profunda no reparaba imperios financieros, sino vidas rotas. Carmen había logrado lo que don Gonzalo y su madre soñaron, devolver la verdad a su lugar. Fue entonces cuando el millonario miró a la mujer que había sido juzgada, despedida de manera injusta, y le pidió perdón, no solo por lo que su familia le hizo a la suya, sino por haber dudado de ella. Carmen, con los ojos brillantes pero la voz firme, respondió: «Mi madre decía que la verdad tarda, pero no falla. Hoy hemos llegado a tiempo». Aquella noche de regreso en la mansión, los niños dormían bajo la guarda de Irene, ajena a la tormenta que había sacudido la empresa. Tomás, al ver a su hermano entrar con el rostro aún marcado por la batalla, escribió en su tableta 2 palabras: «Lo sabía». Sabía que su silencio, su inmovilidad, no habían sido un final, sino la incubación de un plan maestro que Carmen había ejecutado con la precisión de una cirujana del alma. Y así, mientras la luna se alzaba sobre la finca de los Mendoza, Alejandro supo que la salvación de su familia no había llegado en un despacho, ni con una firma, ni con una cámara de vigilancia. Había llegado en la forma de una sirvienta negra que, antes de ser enfermera,
Fue hija de una mujer que creyó en la verdad hasta el final. La historia de los Mendoza nos recuerda que las apariencias engañan con una facilidad aterradora. Alejandro creyó que el peligro venía de una sirvienta cuando en realidad era su mejor aliada. Ricardo Varela, el amigo de toda la vida, resultó ser el depredador y la verdad, esa dama huidiza se escondía en el susurro de una mujer que rezaba en la penumbra y en la fe